Buenas Buenas noches, noches. profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, profe, gracias. Qué bueno. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la planeación de la auditoría. Eh, digamos que dentro de esa planeación de la auditoría, pues bueno, vamos a ver el tema un poco estructural con el objetivo de que ustedes puedan desarrollar también esa fase en el proyecto que están avanzando. ¿Listo? Entonces, ahí ya están viendo mi pantalla, sí. Sí, profe, buenas Ok. noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, buenas noches, porque está bien tarde. Perdón, perdón. No, profe, perdonado, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, pues vamos a hablar acerca de lo que es la planeación de la auditoría. Y pues digamos que el tema está dividido en tres componentes, que son el primero, todo lo que tiene que ver con las generalidades, el segundo con lo que es la planeación de la auditoría y el tercero lo que es la instrumentación de la auditoría. Yo sé que este término de instrumentación no es muy conocido, pero digamos que es un ítem que hay que contemplar, ¿ok? No es que ustedes lo tengan que de pronto contemplar en su proyecto, pero aquí sí lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que vamos a ver son las generalidades y dentro de esas generalidades, pues tenemos que hablar acerca de, y digamos que cada que tocamos una nueva fase de la auditoría de gestión, arrancamos siempre por la definición, ¿sí? Entonces, pues digamos que la auditoría de gestión viene siendo esa intervención que se realiza al interior de la organización o al interior de los departamentos de la organización. ¿Con qué objetivo? Pues para poder observar, para poder medir y sobre todo cuantificar qué tan oportuna es la dirección dentro de esa área, dentro de ese departamento, dentro de esa, sí, básicamente área o departamento es como se le dice al interior de las organizaciones, al interior de una organización. ¿Listo? Otras observaciones que de pronto realiza eh, una auditoría de gestión es verificar que el horizonte que tiene esa empresa, que ese horizonte que se ha trazado a corto, mediano o largo plazo, pues que se cumpla, ¿sí? Y de paso, pues que también que esos objetivos y las metas que tiene la organización sean los más constructivos y sobre todo que estén apoyados desde el talento humano que ejerce esos procesos gerenciales. Entonces, desde ese punto de vista, habrá que ver lo que son los objetivos y básicamente digamos que la auditoría de gestión debe trazarse una serie de objetivos claros al momento de realizar el proceso. ¿Por qué? Porque es que resulta ser muy importante, digamos que diseñar una lista de chequeo que nos permita ser, llamémoslo, equitativos en todos los componentes. Y para ello, pues digamos que debemos contemplar estos 8 puntos que son el control, la organización, la toma de decisiones, el aprendizaje, los cambios, todo lo que tiene que ver con el tema de calidad, el servicio y la productividad. ¿Ok? Digamos que esos son los objetivos sobre los cuales se basa un proceso de auditoría de gestión. ¿Listo? Eh, y aquí, digamos que básicamente a nivel de importancia de un proceso de auditoría de gestión, digamos que es relevante que la organización considere lo que es la importancia de realizar esas auditorías, pero de forma permanente, ¿sí? Una auditoría de gestión pierde todo el sentido si se hace una vez cada año, si se hace una vez cada 2 años o una vez cada que surge un problema. Ay, es que tenemos que hacer la auditoría de gestión. Si surge como algo correctivo, si surge como algo de imprevisto, de pronto porque sea un paño de agua tibia, pues digamos que ahí se desdibuja todo lo que es el tema de una auditoría de gestión. ¿Por qué? Porque es que esto necesita constancia, esto necesita ser secuencial. Si no se tiene ese tema de secuencialidad en la organización, pues digamos que ahí se complejiza un poco más el desarrollo de la tarea. No es que no se pueda hacer, pero va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque si lo hago cada 2 años, cada 3 años, pues digamos que por lo general va a ser un grupo de auditoría totalmente nuevo, alguien al que se va a tardar un poco en conocer lo que es la empresa, en estudiarla y poder determinar a qué se dedica la organización de clara manera
y de esta forma pues poder, digamos que esa auditoría le sea, que le aporte algo a esa organización, ¿ok? No sé si alguien quiere aportar. No. No, ok, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, básicamente, digamos que este proceso de auditoría de gestión, mm, visto desde algunos gerentes o desde algunos líderes o administradores, pues para ellos resulta ser incómodo, eh, y digamos que resulta ser incómodo, sobre todo cuando la ética profesional de ese dirigente, de ese gerente, de ese líder o de ese administrador de esa empresa es un poco oscura o es un poco turbia. ¿Sí? Es decir, está realizando algo oculto ahí dentro de la organización. Entonces, cuando llega una auditoría, un proceso de auditoría de gestión, se eriza de una vez porque, pues, obviamente estamos pisando terreno de él y de pronto sospechará o tendrá miedo y cuando alguien tiene miedo, pues su reacción es de pronto poner un escudo de rudeza, de mal genio y pues ahí digamos que es cuando eso se hace mucho más notorio, ¿ok? Eh, entonces digamos que la importancia de ese proceso de auditoría se basa en que se hace en torno del ejercicio o del objeto del objetivo social, del objetivo de ese, ¿cómo se dice? De ese objeto social que está desarrollando la organización para determinar si es eso lo que se, digamos que si es, se está cumpliendo con esas metas que se trazó la organización o no, y qué falta por cumplir. Hay que enfocarnos también en tema de los colaboradores, es decir, las personas que intervienen en ese proceso, que intervienen en esa área, que intervienen en esa dependencia. Hay que mirar cómo fluyen los procesos de comunicación interna y externa, porque aquí es donde se centran muchos de los inconvenientes en las organizaciones. Falta de comunicación o lo que es peor, una comunicación mal direccionada, una comunicación que no cumpla los objetivos que debiera cumplir. Hay que estudiar también lo que es el consumidor, tanto interno como externo, cuáles son los roles de desempeño en la organización, ¿sí? ¿Cuál es la tendencia normativa? Es decir, y cuando uno no está pendiente de esta parte normativa, tiende por lo general a llevarse unas sorpresas tan desagradables como el que los ingresos de la organización ya se ven afectados porque no nos preparamos para, qué sé yo, un nuevo tributo que tenía planeado el gobierno y que ya lo implementó. Entonces, eso nos puede llegar a afectar. Por eso es importante conocer la normativa o de pronto algo que estamos dejando de realizar simplemente por puro desconocimiento de la norma, pero que, digamos, ya fue implementado por el gobierno y nosotros desconocíamos de eso, ¿ok? Todo lo que habla acerca del juicio de sabiduría y por esto entiéndase desde el punto de vista de la toma de decisiones que se está llevando a cabo al interior de la organización. ¿Cómo se está realizando esa toma de decisiones? ¿Resulta de algo planeado o es algo simplemente por apagar un incendio? Porque cuando es de ese estilo, de apagar un incendio, pues por lo general las decisiones no tienden a ser las más acertadas. Luego viene lo que es el estilo de gestión. ¿Qué estilo de gestión es el que se está desarrollando en la empresa? ¿Será un estilo de gestión autoritario o más bien colaborativo en el que todos tienen voz y voto, todos participan y de esta manera todos logran aportar al desarrollo de la empresa o solamente lo que el gerente diga y nadie más puede opinar? Digamos que ahí eso, todo esto tiende a cambiar muchísimo, ¿ok? El desarrollo del proceso de gestión, cómo se está haciendo ese proceso, se comunican se comunica a todos los niveles de la organización los objetivos, la misión, la visión, la parte estratégica, todos los empleados lo conocen o yo simplemente el día que vinieron hice una presentación superficial y ya sale del tema y ya todos quedaron capacitados. No, y digamos que eso siempre lo hemos enfatizado, estos son temas que requieren mucha sensibilización y ese proceso no tiende a ser muy inmediato, ese proceso tiende a demorarse en el tiempo. Por eso hay que dedicarle tiempo y sobre todo ser constantes en ese proceso y el sector de la labor, o sea, a qué sector pertenece la organización. Con base en eso, pues mirar si mirar cómo está la compañía, cómo está la competencia, qué posición tenemos nosotros en el sector y también vernos desde la parte interna. Es decir, si el proceso se está llevando a cabo en un área específica, ¿cuál es esa función que está desempeñando esa área al interior de la organización? ¿Es una función estratégica o es una función de apoyo? Y con base en eso, pues empezar a mirar qué errores
se están cometiendo y cómo entrar a solucionarlos, ¿ok? Por ejemplo, digamos que tenemos una empresa, esta empresa, la empresa ABC Limitada, su actividad económica es una actividad comercial de productos perecederos, ¿sí? Realiza la compra de sus productos a través de órdenes de compra a los proveedores, les compra a estos proveedores, estos proveedores despachan la mercancía a la empresa, entonces ya empezamos nosotros a tener unos inventarios, ¿sí? Y esa mercancía, digamos que es recibida por colaboradores encargados de este manejo de inventarios y una vez llegada la mercancía, se procede a suministrarla en los diferentes espacios de venta al público. Entonces ya pasa acá de proveedores, paso a inventarios, de inventarios pasa a venta y posteriormente es vendida al cliente o consumidor. Entonces cuando está aquí en venta ya se nos convierte en una mercancía y surta el proceso de venta, es decir, llega un comprador, un cliente y adquiere esa mercancía, ¿ok? Entonces, si observamos aquí este proceso, muy sencillo, muy simple, eh, en este proceso que realiza la empresa ABC Limitada, intervienen varias personas, intervienen varios departamentos y también logran intervenir, eh, digamos que mecanismos de documentación que lo que hacen es que nos registran ese proceso efectuado y para ello pues debe realizar un ciclo que le permita a esta organización generar demandas de mercadeo, publicidad, ofertas y por último concluir con un proceso contable. ¿Ok? Es decir, para resumir este casito, el auditor debe conocer cada uno de los pasos que se realizan en este tipo de procesos para poder realizar o planear un proceso de revisión minuciosa y verificar que todo se encuentre en orden. ¿Ok? O sea, yo no puedo estarle recibiendo una mercancía a un proveedor, más si es productos perecederos, que es a lo que se dedica a comercializar esta empresa, que vengan sin fecha de vencimiento, que no tengan registro del INVIMA, que no cumpla con esa normatividad. Pasarla a inventarios, esto aquí debe surtir un diligenciamiento de formatos precisamente para saber cuáles son los productos que ya llegaron a nuestra organización, cómo los tenemos catalogados, cuánto nos costaron, en cuánto lo vamos a vender, y ahí sí ya para poderlo liberar a esta, para poderlo liberar en este proceso de venta para que salgan las mercancías y estén disponibles para nuestros clientes. ¿Ok? Ahora, dentro de esto, digamos que hay unos errores frecuentes en lo que se conoce como la planeación administrativa. Sucede que cuando los líderes de las organizaciones son empíricos y digamos que eso no tiene por qué ser un problema, digamos que en algunas ocasiones puede llegar a ser una desventaja, sobre todo hoy por lo competitivo del mercado, pero digamos que las personas empíricas, ellos conocen su mercado, ¿sí? Ellos saben cuáles son sus clientes, cuáles son sus productos, cómo adquirirlos o cómo fabricarlos, etcétera, etcétera. Pero digamos que este tipo de personas que son empíricas, es decir, que personas que a través de la experiencia y del proceso de trabajar en el mismo campo, han logrado aprender cómo se desempeña la empresa, a estos tipos de líderes, en algunos casos las herramientas tecnológicas y el mismo lenguaje técnico, digamos, ese lenguaje técnico que ofrece la sociedad, es lo que hace que el proceso se vuelva un poco lento y en algunas ocasiones puede llegar a ser hasta incomprensible y es por eso que se observa un proceso de esta categoría. Entonces, tenemos un proceso sin metodologías, ¿sí? Procesos sin proyección, simplemente se trabaja en el día a día y lo que va saliendo, con eso nos vamos manteniendo, ¿sí? Sin cronograma de actividades, o sea, no hay nada de planeación, vuelvo y digo, es el día a día y cuando se trabaja en el día a día se cometen más errores, no hay productividad al 100% y sobre todo los funcionarios se aburren, se cansan de eso, ¿sí? Porque es muy harto llegar a una organización en donde, ay, ¿ahora qué me esperará? Me falta una cuadra por llegar y ya voy preocupado, ya voy estresado porque ay, ahorita va a llegar este cliente y el producto no ha llegado y qué le voy a decir y cómo lo voy a atender. Entonces, digamos que ese tipo
de costumbrismos que tenemos, costumbrismos empresariales, pues derivan en ese tipo de incomodidades. Y también se puede llegar a ver una empresa sin, bueno, sin recursos para la empresa. Es decir, cuando la organización en algunos momentos se queda sin flujo de efectivo, ¿sí? Precisamente por ese corre-corre en el que anda, en algún momento va a cometer un error, en algún momento va a quedar mal en algún proceso y esto va a derivar en que el cliente lo castigue. ¿Y cómo lo castiga? Pues dejando de comprarle, dejando de seguir adquiriendo los productos que esta organización venía vendiendo, ¿ok? Esto cuando son personas empíricas, ¿ok? Pero no crean, también los profesionales nos equivocamos, ¿ok? Eh, digamos que esto, aquí se pueden cometer los siguientes errores desde el punto de vista de un profesional. Y es, por ejemplo, planificar reuniones sin agenda previa. O sea, nos vamos a reunir hoy y llegan allá. ¿Y qué? Bueno, ¿y qué pasó? No, ¿y siguió el partido? Ay, pucha, sí, claro, ¿cómo fueron a jugar así? Y se desvía completamente el orden bueno, empezando porque no había ni orden del día. Entonces, se desvía la reunión completamente. No proyectar las actividades pendientes, ¿sí? O sea, no hacer un alto en el camino y decir, bueno, un momento, miremos desde arriba, miremos desde otra óptica para ver qué es lo que tenemos pendiente, cómo vamos a cumplir con esos requerimientos y poder sacar esta actividad adelante. No realizar un cronograma de actividades, no tener una agenda, no tener un calendario en el que todos sepan qué es lo que hay que hacer en determinado momento. No se pide tampoco que todo esté tan debidamente organizado, pero sí que cada área tenga por lo menos detectados sus procesos clave, sus tareas clave y quiénes las deben desarrollar y en qué momento. ¿Ok? Realizar malas inversiones, y esto es común hoy en día, esto es muy fácil hacerlo, ¿sí? ¿Cómo puede llegar a hacerse una mala inversión? Pues fácilmente por buscar economía, yo fácilmente puedo llegar a sacrificar calidad y eso me va a castigar. ¿Por qué? Porque el cliente sí se da cuenta de la calidad y va a decir, uy, yo allá ya no vuelvo a comprar. Puede que ni le diga nada, ¿ok? A usted como empresario. Pero él ya toma la decisión y dice, no, yo más bien voy y busco otro cliente, otro proveedor, porque esta empresa ya me quedó mal a nivel de calidad, ¿ok? No analizar la competencia también es un problema. Yo tengo que conocer, tengo que tenerlo cerquita y casi que, como se dice vulgarmente, respirarles en el cuello para estar enterado de qué están haciendo, cómo lo están haciendo y en qué momento yo puedo llegar a hacer lo mismo o implementar unas mejores prácticas para poder pasarlos. ¿Ok? No focalizar los requerimientos internos y externos. No prestar atención a las cosas que están ocurriendo en la empresa, digamos que a un mediano plazo. ¿Por qué? Porque vivo metido en el día a día y saco y saco y saco y saco. O sea, trabajo tanto que no tengo oportunidad de hacer un alto y mirar desde otro lado y me voy a dar cuenta, no sé si ustedes han visto esa imagen que sale por redes sociales en donde van dos cavernícolas arrastrando una carreta con llantas cuadradas y llega otro, llega un cavernícola, este más peinado, más bien afeitadito, y llega con una rueda y les dice, venga, les tengo la solución. Y los cavernícolas empujando la carreta y dicen, no, 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 ahorita no podemos porque estamos ocupados. Eso tiende a pasar en las empresas que son desorganizadas. Y vuelvo y digo, esto no es que sea netamente una debilidad de las empresas en donde los dueños o los gerentes son empíricos. Esto pasa también por aquellas personas que nos hemos preparado, ¿ok? ¿Por qué? Porque caemos en la monotonía de las organizaciones. Entonces, lo mejor, cuando usted llegue a una organización que presente este tipo de situaciones, lo mejor es, no, espera un momento, yo no voy a caer en este juego, analicemos qué es lo que estamos haciendo y qué cosas son las que debemos manejar para poder maximizar y mejorar los resultados que cada uno tenemos que brindar en la organización. De lo contrario, eso no va a funcionar. De lo contrario, usted se va a desgastar y posiblemente se va a quemar en esa organización. Inventarios se encuentran en nivel cero y esto es delicadísimo. Y esto es una regla de oro para nosotros los contadores. Nunca, pero nunca, o como dicen en México, jamás de los jamases máses, debería una empresa quedarse sin inventarios. ¿Ok? La regla es que se quede por lo menos
con el 10% de los inventarios. Siempre debe tener producto para poder satisfacer a algún cliente que venga en determinado momento. Y esto lo digo no solamente a nivel de productos que se comercialicen en el día a día, que no tengan temporadas, como de aquellos productos que tienen temporada. ¿Ok? Acá en Bogotá hay una empresa, es bien conocida, se llama Arbocol y solo fabrica árboles de Navidad y decoración de Navidad. Y uno dice, bueno, pero ¿y estos manes qué hacen? Pues pucha, o sea, solamente trabajan 11 meses para recibir ganancias en un mes. Y pues sí, ellos, pues digamos que su producto estrella es los árboles de Navidad y todo lo que tiene que ver con decoraciones. Pero ellos tienen unos negocios conexos en donde realizan temas de vajillas plásticas, digamos que se han buscado qué más hacer para cubrir las necesidades de otro mercado que no sea en la época de diciembre. ¿Por qué? Porque es que una empresa necesita recursos constantemente, no solamente por una temporada. Y no realizar las tareas en el tiempo oportuno. Y en esto caemos todos. ¿Ok? Esto no es un tema que podamos decir, ay, a mí nunca me ha pasado. A todos en algún momento nos ha pasado el hecho de postergar las cosas, de decir, ay, esto lo hago mañana, si es que, qué mamera, le, 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 le cogí fastidio a esa actividad, pero lo que pasa es que si usted no la desarrolla, pues fácilmente eso puede llegar a derivar o bien sea en un problema de índole legal, un llamado de atención por parte del ente que los vigila y los regula, o de pronto algo mucho más delicado, una sanción. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista hay que tenerlo muy, muy presente y no dejar que esto nos vaya a ganar. ¿Ok? Eh, digamos que aquí ya entonces nos metemos con todo el tema de lo que es la planeación de la auditoría. Eh, básicamente, pues digamos que con todo el tema de la planeación, digamos que en el proceso administrativo se tiene como etapa inicial la planeación, ¿sí? Y esa planeación básicamente consiste es en la formulación de ese estado futuro deseado, ¿ok? Eso que yo anhelo, que quiero, pero que lo veo a futuro, y ese futuro puede ser corto plazo, mediano plazo o largo plazo, ¿ok? Entonces, es ese, es la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en ese futuro deseado, eh, digamos que poder plantear unas acciones alternativas, poder evaluarlas y de esa manera poder definir los mecanismos más adecuados para poder alcanzar los objetivos que se ha trazado esa organización. Además de todo lo que tiene que ver con la determinación de la asignación de los recursos, tanto humanos como físicos, que sean necesarios para una eficiente utilización. Ahora, cuando se habla de planificación, esa planificación básicamente implica crear el futuro desde hoy, crear el futuro desde el presente, pero con una visión prospectiva y básicamente comprende lo que es el establecimiento anticipado de objetivos, el establecimiento anticipado de políticas, de estrategias, de procedimientos, etcétera, etcétera, en esa organización. ¿Ok? Eh, bueno, aquí dice, planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor plantea desempeñar la auditoría de manera eficiente y oportuna. El reto está en llevar a cabo esa auditoría de esta manera, tal y como ese auditor la ha planeado. ¿Ok? Ahora, digamos que la planeación del trabajo, digamos que una planeación adecuada del trabajo de auditoría eh, redunda o nos ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a áreas importantes de la auditoría. Nos ayuda también a identificar que los problemas potenciales son fácilmente visibles, son fácilmente identificables y que el trabajo es completado de una forma completa. Ahora, la planeación también nos ayuda para la apropiada asignación de trabajos a los auxiliares y para lo que es la coordinación del trabajo que es hecho por auditores y por expertos. La primera fase del trabajo de auditoría es también
la planeación. Y esa planeación tiene la misma connotación de la etapa del proceso administrativo, pero aplicada específicamente al examen a realizar. Entonces, básicamente, la planeación está dividida en 4 aspectos: en los objetivos, en los procedimientos, en los programas y en los presupuestos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es la planeación de la auditoría. Digamos que se puede conceptualizar la planeación de la auditoría de la siguiente manera. La planeación de la auditoría es, es el inicio, es esa fase inicial del examen y consiste en determinar de manera anticipada los procedimientos que vamos a utilizar, la extensión de las pruebas que se van a aplicar, ¿sí? La oportunidad de las pruebas de auditoría, los papeles de trabajo en los cuales se van a resumir los resultados y los recursos tanto humanos como físicos que se van a requerir. Pero obviamente para yo poder hacer todo este proceso de planeación de auditoría, voy a necesitar tener un insumo inicial. Y ese insumo es conocer la empresa. Sin conocer la empresa, yo no voy a poder determinar qué procedimientos voy a utilizar. Sin conocer la empresa, no sabré cuál es la extensión o no voy a poder ni siquiera medir qué pruebas son las que voy a realizar en ese proceso de auditoría. No sé si esas pruebas que yo vaya a realizar van a ser oportunas o eso ya no va a servir al momento en que las vaya a presentar dentro del informe. No sabré qué papeles de trabajo son los que voy a tener que recopilar para poder armar mi informe y mis recomendaciones. Y tampoco voy a poder tener plenamente identificado qué tantas personas son las que vamos a tener que trabajar en el desarrollo de este proceso de auditoría, precisamente porque no sé qué tan grande es el área, no sé qué tan particular es y de pronto no sé qué tan crítico pueda ser el problema que se tiene. ¿Okay? Por eso es bien relevante este tema. Ahora, eh, digamos que la importancia de la planeación, bueno, digamos que de la adecuada planeación y de la debida supervisión, el auditor va a poder obtener los resultados que son satisfactorios y que le van a servir de base para sustentar su opinión manifestada en ese informe o en ese dictamen que se va a presentar al final del proceso de auditoría. Por esto es que una de las normas de auditoría le obliga al auditor a que su trabajo deba ser técnicamente planeado y ejercerse un proceso de supervisión apropiada sobre los asistentes que participan en ese proceso de auditoría. ¿Ok? Eh, la planeación de la auditoría nos va a permitir establecer la extensión y el alcance de las pruebas que vamos a utilizar y la supervisión sobre el recurso humano que le va a colaborar durante el desarrollo del trabajo. Y además le va a permitir conocer el manejo de la institución sujeta a examen y destacar los problemas que le aquejan. Le va a permitir conocer sus instalaciones físicas, le va a permitir adquirir conocimientos del sistema de contabilidad del cliente, de las políticas y los procedimientos de control interno, le va a permitir establecer el estado de confianza que se espera tener en el control interno, le va a permitir determinar y programar la naturaleza, la oportunidad de los procedimientos de auditoría que se llevarán a cabo y le va a permitir coordinar el trabajo que habrá de efectuarse. Por eso es importante este proceso de planeación. ¿Ok? Este es el punto de partida antes de iniciar con la etapa del examen. ¿Ok? Si yo no realizo un buen proceso de planeación, cuando llegue al examen voy a cometer cualquier cantidad de errores precisamente porque no tuve el tiempo de ponerme a planear ese proceso de auditoría. Eh, una vez ya, digamos que el tema de la auditoría, la propuesta de la auditoría, una vez ya la hicimos, pues digamos que ya ahí se ha generado un contrato de auditoría. Y sucede que antes de iniciar la etapa de examen, pues el auditor debe definir claramente las condiciones básicas del servicio que va a prestar durante ese proceso de auditoría. Y para lograr este propósito, pues ese auditor, el auditor líder, se va a tener que entrevistar con el cliente y digamos que van a tener que ver las oportunidades que considere necesarias se deben abarcar en esa reunión por parte del auditor. Esta entrevista, eh, digamos que esta debe ser una entrevista que también se planee, ¿sí? ¿Por qué se debe planear? Porque es que
Si yo no la planeo, posiblemente cuando llegue a esa reunión voy a descuidar aspectos de mucha importancia. Y eso, digamos que se consigue, digamos que yo evito obviar temas de manera de mucha importancia en una entrevista con un cliente si yo hago de pronto una lista de chequeo. Entonces, bueno, ¿de qué es de lo que debo hablar? Ah, primer punto, este. Ah, ok, ya lo hablé, pum, chuleado. Segundo punto. De esa manera yo llevo no solamente el guión de esa reunión y va a hacer que yo toque todos los temas que necesito tocar, sino que además voy a poder verificar que ya los corroboré, que ya los abordé, ¿ok? Y eso es bien relevante. De por sí, en un proceso de auditoría, con el cliente no es que se pueda hablar mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues él ya me contrata y yo lo que tengo que hacer es echar a andar la rueda con el proceso de auditoría. Lo que sí pasa, lo que sí podría llegar a pasar es que de pronto yo omita algunas cosas dentro del proceso de auditoría que después él asuma que yo las voy a hacer y yo asumo que él sabe que no las voy a hacer. Y ahí ese tipo de cosas son las que se tienen que aclarar en esa entrevista inicial. Ahora, supongamos que ya todo quedó claro, todo quedó resuelto. Entonces, tan pronto exista ese acuerdo entre ese cliente y nosotros como auditores, pues digamos que se habrán determinado las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio, tales como el tiempo, durante cuánto tiempo vamos a desarrollar el proceso de auditoría, cuáles van a ser nuestros honorarios, en qué gastos vamos a incurrir, los elementos que van a ser proporcionados al auditor, ¿sí? La coordinación de trabajo de la auditoría con el personal propio de esta empresa, etcétera, etcétera. Ahora, el auditor eh, formalmente va a tener que comunicar al cliente por escrito las condiciones acordadas para realizar el trabajo y digamos que ahí entonces pues, se va a generar una respuesta también de manera formal, una respuesta de aceptación de ese encargo de auditoría y esto pues básicamente va a ser como ese ítem que va a evitar que en el futuro vaya a surgir cualquier contratiempo. ¿Ok? Ahora, los términos del convenio contractual por razones obvias, pues debe constar por escrito y llenar todas las formalidades exigidas para este tipo de contrato. Y con la entrada de las NIA, de las normas internacionales de auditoría, pues digamos que se ha modificado el modelo de contrato a formalizar entre la empresa auditada y los auditores. El nuevo modelo de auditoría deberá contener como mínimo la siguiente información según se establecen las normas internacionales de auditoría. Entonces, lo primero es manifestar las responsabilidades del auditor. ¿Ok? En segunda instancia, la protección de datos. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque yo le tengo que dar garantía a mi cliente que yo esa información que voy a recopilar, esa información que va a ser parte de mis papeles de trabajo y que yo no los tengo que entregar, sino que van a ser de mi propiedad, yo no se los voy a suministrar ni a la competencia, ni a otra entidad. No, esos son papeles netamente míos como auditor. ¿Ok? También tiene que hablar ese contrato acerca de la responsabilidad de la dirección e identificación del marco de información financiera aplicable, el calendario de trabajo y el plazo de entrega y los honorarios y la facturación. Y después de obtener la mayor información posible de la persona responsable de solicitar nuestros servicios, pues el auditor le pedirá que le informe acerca de las personas que trabajan en esa empresa, cuáles son sus cargos, cuál es su nivel de autoridad, cada persona, qué nivel de autoridad tiene en la organización, cuáles son sus obligaciones, etcétera, etcétera. ¿Para qué se solicita eso? Para poderle solicitar eh, que nos presente ante ellos, ¿sí? Que nos diga, o sea, que ese gerente o ese cliente nos lleve ante sus empleados y les diga que nosotros somos el cuerpo de auditoría, que venimos a auditar tal y tal proceso y que vamos a necesitar del apoyo de ellos. En esta presentación, pues básicamente lo que se hace es que se le pide a este cliente que pues haga esa socialización porque desde el nivel de autoridad que él tiene, pues va a ser mucho más fácil que las personas ya eh, nos conozcan, nos identifiquen y estén prestas a colaborarnos en todo el desarrollo del proceso de auditoría. También es importante porque pues con esas personas nosotros vamos a tener que hablar, ¿sí?
Vamos a tener que tener unas entrevistas previas. Inclusive esas entrevistas deben abarcar al gerente, deben abarcar al contador. Si hay un cuerpo de auditoría interna, también debemos abordarlos a ellos y en general con todas las personas que tengan que ver con las secciones de importancia en ese examen de auditoría que vamos a realizar, ¿ok? Incluyendo hasta el personal administrativo. Entonces, es bien importante esa presentación que ese gerente o ese propietario de la organización nos haga ante esas diferentes áreas para que ellos le den la debida importancia y nos suministren la información que nosotros necesitamos. Ahora, cuando hablamos de esas entrevistas, de entrevistarnos con el gerente, con el contador, con el auditor interno, con los empleados administrativos, digamos que por medio de esas entrevistas, como auditores, vamos a lograr conocer a través de la técnica de la investigación lo que se conoce como las reales áreas funcionales de la empresa, que pueden ser diferentes a las planteadas por el organigrama. Eso en algunas ocasiones tiende a pasar. El organigrama dice una cosa y la realidad dice otra, ¿ok? Nos va a permitir también conocer el trámite de las operaciones, las políticas generales de la entidad, las políticas contables, etcétera, etcétera. Y en esta etapa se conocerá la estructura y características de operación de la organización examinada, por lo cual digamos que resulta muy conveniente realizar un estudio general de los manuales de procedimientos y de funciones que existan en la empresa. Digamos que ese es un buen punto de partida, ¿ok? Y luego vienen unos factores a revisar. ¿Qué factores tendremos que revisar? Digamos que como primera medida es necesario determinar los factores que se consideran fundamentales para el estudio de la organización en función de dos vertientes. El primero, lo que se conoce como el proceso administrativo. ¿Ok? En este proceso administrativo se incorporan básicamente las etapas del proceso administrativo y se definen esos componentes que lo fundamentan, los cuales digamos que pueden llegar a realizar un análisis lógico de la organización. ¿Por qué? Porque digamos que van a secuenciar y van a relacionar todos los componentes en forma natural. ¿Listo? Eh, y en ese orden de ideas, pues digamos que esto se apega a propósitos estratégicos que concentran en forma objetiva la esencia o básicamente la razón de ser de cada fase y que pues básicamente resultan ser el marco de referencia para analizar la organización en todos sus aspectos, en sus procesos, en sus funciones, en los recursos, en los proyectos, etcétera, etcétera. Y básicamente acá tenemos ese proceso administrativo, tiene unas etapas y unos propósitos estratégicos. Entonces, la primera etapa de ese proceso administrativo es la planeación. Ahí pues básicamente se va a analizar la visión, misión, objetivos, metas, estrategias, procesos, políticas, procedimientos, programas, enfoques, niveles y horizonte. Y con esto, ¿qué se pretende hacer? Definir el marco de actuación de la empresa. ¿A qué se dedica la organización? ¿Para dónde va la empresa? ¿A cuánto tiempo está proyectada? ¿Qué tipo de productos tiene? Etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la organización, entonces, ¿cuál es su estructura organizativa? ¿Cuál es la división y distribución de funciones? ¿Qué es eso de la cultura organizacional? ¿Cómo está organizado el área de recursos humanos? A nivel de cambio organizacional, ¿cómo está la empresa? Eh, ¿Qué estudios administrativos se han hecho? Hay algunos instrumentos técnicos de apoyo y con todo esto lo que nos va a lograr llevar a cabo es a diseñar e instrumentar la infraestructura para el funcionamiento de la organización. ¿Será que está sobredimensionada? ¿Será que tiene demasiado personal? ¿Será que mucho de ese personal se lo puede economizar si adquiere una maquinaria específica, si implementa un proceso específico, etcétera, etcétera? Eh, Otra de las etapas es la dirección. Ahí desde la dirección pues se va a evaluar todo lo que es el tema de liderazgo, de comunicación, motivación, grupos y equipos de trabajo, manejo del estrés, el conflicto y las crisis, todo lo que tiene que ver con la tecnología, la información, en qué se soporta esa información de la empresa, lo que tiene que ver con la toma de decisiones y la creatividad e innovación. Todo esto en conjunto busca tomar las decisiones pertinentes para poder regular la gestión de la organización. Y por último, la etapa de control,
que va orientada a contemplar temas como la naturaleza, los sistemas, los niveles, el proceso, las áreas de aplicación, las herramientas y la calidad. Y con esto, ¿qué buscamos? La medición del progreso de las acciones en función del desempeño. ¿Ok? Entonces, nótese cómo todas estas etapas que hacen parte del proceso administrativo, si nosotros las estudiamos y las abarcamos en el proceso de auditoría, pues nos va a dar una visión mucho más amplia. Ahora ustedes dirán, uy, pero es que eso uno se demora tiempo. Sí, claro, esto lleva tiempo, pero digamos que ahí también juega mucho el papel estratégico del auditor. Es decir, eh, si yo quiero conocer todo el tema de planeación, pues me va a quedar muy difícil irme empleado por empleado a preguntarle, ¿usted sabe cuál es la visión? ¿Usted está consciente de la misión de la empresa? No, pues yo me voy al área estratégica de la organización y lo indago sobre estos puntos. Y a él es al que le hago la evaluación. ¿Por qué? Porque si esa área que es la estratégica no tiene claro estos puntos, pues apague y vámonos. O sea, si él no lo tiene claro, ni siquiera me voy a bajar a un nivel jerárquico más abajo porque ya es evidente que de ahí para abajo nadie más lo conoce, precisamente porque él lo desconoce, ¿ok? A nivel organizacional, pues hablaré con el área de desarrollo humano, con la dirección financiera y ahí podré tener una idea eh, rápida acerca de la organización. Esto fácilmente lo puedo hacer en un día, ¿sí? Cito a una entrevista o a una reunión a los líderes de cada uno de los procesos para que me cuenten de qué se trata la empresa. Y de esa forma, pues yo ya voy a lograr tener una idea general de la organización. ¿Ok? Bueno, nos falta aquí este temita. Pues hablemos de este que está muy lleno digamos que la diapositiva está muy llena de texto, que lo odio, pero es que digamos que estos temas no tenía cómo reducirlos. Pero digamos que aquí surge esos elementos específicos que forman parte del funcionamiento de una organización. Y básicamente, digamos que aquí se incluye una relación de los elementos específicos que complementan el proceso administrativo, lo que veíamos en el slide anterior. Estos elementos específicos se asocian con atributos fundamentales que enmarcan su fin y su función, y esto pues nos va a permitir determinar la contribución particular al proceso en su conjunto y al funcionamiento de la organización. Entonces, hay unos elementos específicos y también hay un atributo fundamental. Entonces, un elemento específico son las adquisiciones que nos va a permitir abastecernos de recursos, almacenes e inventarios, nos va a permitir el resguardo y canalización de recursos. La asesoría externa nos va a prestar un soporte especializado con visión de negocio. La asesoría interna nos va a prestar una asistencia para mejorar el desempeño. La coordinación determina la unidad de acción. La distribución del espacio nos va a permitir una disposición de instalaciones para el flujo de trabajo. Todo esto lo voy extrayendo de esas reuniones con ese personal clave para determinar si las cosas están funcionando o en qué puntos de estos hay debilidades. Por ejemplo, en marketing. eh, Marketing se supone que me tiene que dar el desplazamiento y ubicación de los productos, me tiene que permitir conocer a mi cliente, segmentar mis productos, segmentar a mi clientela. ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy aprovechando esa información que tengo en bruto en la organización? ¿O por el contrario, estoy dejando que esa información no trascienda y no cumpla ninguna función al interior de la organización? Por eso es importante estos elementos específicos. Si bien es cierto que acá atrás yo tenía esa reunión con ese personal clave, no solamente me voy a dedicar a hablar acerca de la estructura organizacional, de la división y distribución de funciones, etcétera, etcétera, sino que tengo que también abordar este tipo de temas, ¿ok? Cuentan con temas de asesoría externa, temas de consultoría. No, no, es que aquí no, aquí el jefe, el gerente se las sabe todas. Bueno, hay que tener cuidado con eso porque el mundo cambia tan rápidamente. Hoy en día los mercados se mueven a otro ritmo, entonces se puede estar o descuidando el mercado o lo que es peor es perdiendo oportunidades en nuevos mercados. Entonces todo eso hay que evaluarlo y ponerlo en una justa balanza. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya lo que nos falta del tema de la planeación, pues lo abarcamos la próxima semana. Eh, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Perdón, perdón por haberles llegado tarde, discúlpenme, pero ustedes no se imaginan lo que está lloviendo en Bogotá. Pucha.
Profe, Dime. profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Profe, yo tengo duda, es con relación al avance del trabajo. Sí. En esta semana se entrega cómo hacer la planeación, o sea, todavía no el resultado definitivo, sino como No, la no, no. planeación, lo que se Sí, va a hacer. solamente la planeación, solamente esa fase de planeación. Y lo pueden entregar hasta el 24. Hasta que Dime. le escuché, ¿no? No, se te escucha entrecortado. Sí, de pronto es porque voy en un bus. Ah, ok, ¿Hasta qué ok. fecha? ¿Hasta qué 24 fecha? hasta el 24 de Ah, marzo. ok, profe, gracias. No, 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 a ti. Bueno, entonces nos pasamos de inmediato a contabilidad del sector financiero. ¿Cuándo fue la evaluación? Qué pena. Perdón, dime. ¿Cuándo la evaluación? La evaluación es este fin de semana, Pero el fin de semana, el sábado, el domingo, profe. sábado y domingo va a estar disponible el examen. Ah, sí, porque o sea que el domingo yo puedo entrar a las 8, Sí, 9 de la mañana está sí, sí, disponible. ¿Sí? sí. Sí, claro. Digamos que el examen está disponible desde el sábado tipo 9 de la mañana hasta el domingo a las 11:59 De la noche. de la noche. Exacto. Ah, listo, profe. Sí, porque es que la vez pasada por lo de las pruebas esas que hice del CNS, no, de verdad no. Voy a anotar por acá para dejarlo pendiente. Listo, Sí, listo, chévere. Bueno, entonces nos vemos en contabilidad del sector financiero. ¿Listo? Muchas gracias. gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias, profe. A ti, gracias.